trabajando a ver a alguien que les va a hablar de glándulas suprarrenales y diagnóstico por imágenes en la patología de las glándulas suprarrenales. Ustedes podrán decir, ¿cuál es la utilidad para mí en mi ejercicio habitual? Bueno, la idea de la presentación, como de todas las presentaciones de este curso en el área de imágenes, por lo menos aquellas en las que yo participo, es que ustedes se lleven un esbozo general de cómo trabajamos nosotros las imágenes en cada una de las regiones anatómicas de interés. En este caso puntual, vamos a conocer un poco sobre la imagenología de las glándulas suprarrenales, hasta dónde podemos llegar. Vamos a tocar un tópico interesante, en el cual nosotros como especialidad tenemos bastante que decir y bastante que compartir, por cierto. Con lo cual, bueno, los invito a que traten de despertarse lo más que puedan, de disfrutar y de mirar, porque en este caso ustedes van a mirar. Enseguida empezamos. Bueno, parece que mi exceso de celo me he adelantado y he empezado unos minutos antes. Bueno, bienvenido sea. Bueno, vamos a comenzar. Para aquellos que no me conocen, que son la mayoría, ciertamente, mi nombre es Ramiro Malagrini, yo soy médico, egresé de la Universidad de Buenos Aires y soy especialista en diagnóstico por imágenes por la Sociedad Argentina de Radiología, hace ya mucho tiempo. Entonces, vamos a ver. Ahí tenemos ya. Vamos a la primera. Hay pocas menciones históricas en la anatomía clásica de las glándulas suprarrenales. Tal vez una de las primeras referencias a la región perirrenal que se conoce en la literatura está en la Ilíada, en donde se cuenta que Aquiles cercena a uno de sus enemigos con una espada a la mitad, y el riñón y la grasa quedan desperdigados por doquier, y esa es la primera referencia a la grasa perirrenal y lo que había ahí. Hay dos referencias más en la Biblia, en el Levítico, donde se hace referencia al sacrificio de animales y se hace referencia a la grasa que se encontraba alrededor de los riñones de los animales. Pero no fue hasta el Renacimiento, con el resurgir de la anatomía clásica, o digamos la revalorización de la anatomía clásica, donde empieza a prestarse atención más a la disección de cadáveres y empiezan a aparecer los primeros esquemas. Uno de los primeros esquemas conocidos es el que ustedes encuentran a su derecha, que es un grabado que se encuentra en un museo en Escocia de Leonardo da Vinci, en el cual hay una especie de densificación del tejido sobre el polo renal superior izquierdo, aunque, como en todas sus demás anotaciones, Leonardo procuró no dar a conocer cuánto sabía, simplemente hacía esquemas de anatomía descriptiva, aunque no los definía. No fue hasta el año 1643, con la publicación de la tabla anatómica por parte de Lancisi, un anatomista italiano que recopila los trabajos de Eustaquio, el de la trompa de Eustaquio, que había desarrollado 4 placas de cobre con ilustraciones de las glándulas suprarrenales como órganos individuales o como densificaciones del tejido graso suprarrenal, y hacía mención a que los anatomistas clásicos habían omitido de manera significativa esa densificación de la grasa. Esta es una línea de tiempo ilustrada por las fotos de 2 personas a quienes ustedes deben haber nombrado cientos de veces y cuyas caras seguramente desconocen. ¿Sí? Quien se encuentra hacia mi derecha, ¿sí?, es Addison, ¿sí?, y el que se encuentra hacia la izquierda es Cushing. ¿Sí? Los descubridores y los primeros en describir los cuadros de insuficiencia de la glándula suprarrenal e hiperfunción de la glándula suprarrenal. De cualquier manera, lo que ustedes encuentran en el medio es una publicación de la Sociedad Norteamericana de Endocrinología, un artículo muy interesante, donde muestra una línea de tiempo en el conocimiento de las glándulas suprarrenales. Como les dije antes, la anatomía clásica no tuvo mucho que decir hasta 1700, hasta 1600, donde se describieron, no se les sabía muy bien la función, y Addison es el primero en correlacionar la sintomatología clínica de estas manchas de coloración de la piel, hipogenitalidad, alteración del vello pubiano, en un paciente en el cual describe una
alteración en la función de las glándulas suprarrenales. No fue hasta la década del 30 donde se empezó a conocer la bioquímica de las glándulas suprarrenales, momento en el cual Cushing, que era neurocirujano, desarrolla, ¿sí? Publica una serie de casos sobre la hiperfunción de la glándula suprarrenal. En la década del 50 se avanza con la composición, con el aspecto molecular de la fisiología de las glándulas suprarrenales, hasta los días de hoy en donde la biología molecular es mandatoria, ¿sí? Donde ya se han codificado genes específicos para ciertos déficits enzimáticos, tanto de la corteza como de la médula suprarrenal. Ahora, ¿dónde estamos nosotros en las imágenes? Porque nosotros somos una suerte de lupa del presente para mirar lo que hacían los anatomistas del pasado. Entonces nosotros, como especialistas, tenemos un sesgo longitudinal que lleva desde la morfología a ver la pregunta que permite responder el diagnóstico por imágenes, ¿sí? Es ¿qué tanto la macroscopía en vivo nos puede ayudar a acercarnos a un diagnóstico? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que podremos pedirle a las modalidades de diagnóstico por imágenes es acercarnos a un diagnóstico macroscópico no invasivo. Puede ser morfológico, puede ser funcional. Ya vamos a ver un poco de cada cosa. Simplemente, como recordatorio muy superficial, tengamos en cuenta que tenemos un origen embriológico dual en la glándula suprarrenal. Tenemos una parte que es mesodérmica y una parte que es ectodérmica, ¿sí? La corteza suprarrenal se orienta a la producción de glucocorticoides y mineralocorticoides. La médula hace la producción de catecolaminas. Entonces, tanto por su origen embriológico como por su función bioquímica, la patología de uno y otro van a diferir. Por tanto, podemos esperar, o deberíamos esperar, que la morfología refleje estos hallazgos. ¿Sí? Entonces, vamos con nuestra primera pregunta. Indique usted cuál de los siguientes métodos de diagnóstico por imágenes solicitaría en primer término en caso de sospechar patología de las glándulas suprarrenales. Entonces, el contador creo que ya empezó. Si le das otro más, creo que se pone un reloj. Vamos a poner el relojito, perdón, sí. Antonio, como siempre me equivoco y lo mismo pese a las amables declaraciones de todos los que están aquí. Bueno, ya vamos a darlo por concluido. Entonces, miremos la afirmación. Todos dicen tomografía computada. Está muy bien, vamos a ver. Nadie dijo proyecciones radiológicas. Vamos a ver. El ultrasonido, un 24%, no diríamos preocupante, pero un 24% que vamos a tratar de desbaratar, si se quiere. Un 12% de la resonancia magnética, me gusta su manera de pensar. Y la medicina nuclear, nada. Pobre gente de la medicina nuclear. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? La tomografía computada es una de las posibilidades. Pero, ¿sí? Vamos a hacer un mínimo y somerísimo repaso por las imágenes. Hasta el advenimiento de la ecografía, lo único que nosotros teníamos para evaluar visualmente las glándulas suprarrenales era la radiología convencional, ¿sí? Y al no existir una interfase tisular con atenuación diferente para los rayos, como yo tenía superpuesto la grasa perirenal, la suprarrenal, el polo superior del riñón, la vascularización y el hígado, todo se veía igual, ¿sí? A menos que existiera algo que cambiara esa atenuación, una de ellas es el calcio. En este caso vemos a ambos lados de la línea media calcificaciones que se proyectan sobre los arcos posteriores de las undécimas costillas, ¿sí? Que corresponden a calcificaciones en una adenitis, secuelares en una adenitis tuberculosa. Quiero mencionar a mi primer maestro, que es el doctor Enrique Méndez Elizalde, que hace unos años en la revista de la Sociedad Argentina de Radiología publicó un trabajo llamado Radiología Heroica, donde describe los métodos de diagnóstico por imágenes que se usaban antes. Uno de los métodos que se usaban antes, afortunadamente ya en desuso, era el conocido como neumorretroperitoneo. El neumorretroperitoneo consistía en introducir un trocar, ¿sí?, en el ras de anocoxigio e introducir 50 centímetros a 100 centímetros cúbicos de aire ambiente, de modo tal que el aire diseque todo el retroperitoneo hasta las cúpulas diafragmáticas para poder generar un contorno o una interfase que permitiera ver lesiones cerebrales. ¿Era útil?
poco, poderoso mucho, y con el advenimiento tanto de la ecografía como de los métodos seccionales quedó totalmente en desuso. Dentro de la ecografía, ustedes saben que nosotros podemos ver ecografías gracias a la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial permitió el desarrollo de la tecnología del sonar, que entre otras cosas tuvo como aplicación civil el desarrollo del ultrasonido médico. Entonces, ya desde la década del 50 se empezó a experimentar con el ultrasonido de medicina, en la década del 70 se populariza y llega un momento en el cual, por ser barato, por estar disponible y por, digamos, el poco daño que provoca en el paciente, se popularizó. Pero ¿qué pasa? Las glándulas suprarrenales en los niños, en los neonatos, tienen un buen contraste, como pueden ver en la primera imagen. Fíjense que este es el polo superior del riñón derecho y sobre el polo superior del riñón derecho vemos esta imagen de aspecto arciforme con una corteza hipodensa y una corteza hipoecogénica y una médula ligeramente más hiperecogénica. Pero a medida que se va creciendo, a medida que vamos creciendo, el riñón crece proporcionalmente mucho más que la glándula suprarrenal y el tejido adiposo del polo superior del riñón enmascara la glándula suprarrenal. Con lo cual, si ustedes se fijan, nosotros vamos a ir viéndola progresivamente más pequeña hasta que directamente podemos no verla. Entonces, ¿cuándo la vamos a ver? Cuando estén grandes, ¿sí? Cuando haya una lesión expansiva o cuando haya algo alrededor de la glándula que permita generar una interfase tisular que la diferencie. Entonces, por esta razón no es la primera modalidad diagnóstica solicitada, ¿sí? Requiere además una curva de aprendizaje larga. Quienes hacemos ecografía encontramos bastantes dificultades cuando se nos pregunta qué tenemos para decir de la ecografía, y la mayoría de las veces no vemos nada, ¿sí? Hay que tener mucha pericia y tenemos que encontrar al paciente preciso. Entonces, empezando a trabajar un poco con lo que ustedes contestaron, sí, efectivamente la tomografía es el método de elección. Quiero hacer una antipropaganda. Nuestra especialidad es decirles que una tomografía de abdomen y pelvis equivale a 8 meses de radiación ambiente, ¿sí? Entonces, nosotros estamos dándole 8 meses de radiación, ¿sí? Radiación cósmica al paciente cada vez que le hacemos una tomografía de abdomen y pelvis. Considérenlo nada más. Entonces, en el caso adecuado, nosotros vamos a ver que las glándulas suprarrenales, en este caso, se encuentran en el espacio de Morrison. Por aquí tenemos la crura diafragmática. Acá tenemos el segmento hepático 6 en su sector superior y aquí tenemos la glándula suprarrenal derecha que tiene forma de B invertida, ¿sí? Podemos verla, ¿por qué? Porque el hígado tiene una atenuación mayor que el tejido adiposo del espacio de Morrison y en el cual se encuentra la glándula suprarrenal, ¿sí? Que tiene una atenuación similar a la del hígado. En condiciones normales, las glándulas suprarrenales son como dos puntas de flecha, ¿sí? No tienen que tener nódulos, no tienen que ser simétricas, no tienen que ser gruesas, no tienen que ser grandes, ¿sí? Tienen que ser dibujadas a lápiz, decían los radiólogos clásicos. Entonces, podemos estudiarla, tenemos distintos protocolos para estudiar una glándula suprarrenal. Y tenemos distintos protocolos para estudiar el abdomen en general, pero las glándulas suprarrenales tienen uno en particular al cual vamos a volver luego, ¿sí? Pobre la gente de medicina nuclear, pobre no. Sí, o sea, nosotros como imagenólogos estructurales nos desarrollamos en una rama de la imagenología. La medicina nuclear se desarrolla más en la rama funcional. Tenemos una zona de imbricación que la vamos a ver a continuación. Este es un centellograma con metaliodobencilguanilina en el cual se evalúan múltiples implantes secundarios de un feocromocitoma. Cada una de estas imágenes es un punto de captación de la metaliodobencilguanilina. ¿Sí? Entonces, la medicina nuclear se suele usar en seguimiento o en la búsqueda de tumores productores de catecolaminas, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? En realidad de medicina molecular, o mejor dicho, de imagenología molecular. En este caso es un PET-CT. ¿Sí? Ustedes saben que el PET-CT es una modalidad que fusiona la captación de un radioisótopo en una determinada vía metabólica que puede o no ser específica para una determinada patología. En el caso de la búsqueda de tumores productores de catecolaminas, se utiliza el PET-CT con una molécula que se llama F-dopa. Entonces, la F-dopa se transforma en un precursor de la vía de producción de catecolaminas. Entonces, cuando yo tengo un tumor productor de catecolaminas, la captación en las zonas
de aumento del metabolismo se incrementan y eso se traduce como un aumento en la señal, como vemos aquí. Estos aumentos en la señal se cuantifican o se semi-cuantifican con una unidad que se denomina SUV, Standard Uptake Value, que es el valor estándar de captación. Entonces, según un valor de corte, que por supuesto se tiene, digamos, una zona gris, los más captantes sí tienen mayor nivel de SUV y son más sospechosos de reflejar la patología que estoy buscando. Vamos a la siguiente. Si en un estudio se identifica una lesión focal en una glándula suprarrenal, ustedes dirían que se trata de A, un incidentaloma, B, un adenoma, C, un mielolipoma, D, un gosipiloma, E, depende. Apretamos el contador. Muy bien. Muy bien. Muy bien el depende. Esto es muy balotaje, 37, 34, 24, estamos ahí. Entonces, vamos por el primero. Depende. No me acuerdo quién sea, de qué depende. Hay una casa que dice de qué depende. No, sí, depende. Es correcto, pero vamos por orden. Ustedes dijeron un incidentaloma. Si yo tengo que atenerme a la pregunta puntual, ¿qué dice la pregunta? Dice, si en un estudio se identifica, no en qué estudio, no en qué paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el incidentaloma entraña una definición, ¿sí? Entraña una selección de pacientes. Por lo cual, esto es genérico, entonces el incidentaloma no aplica. ¿Sí? No sabemos cuál, todavía no tocamos cuál es la lesión más frecuente en una glándula suprarrenal. Y sí, es correcto, es el adenoma. La gran pregunta es, ¿ustedes cómo lo saben y por qué? ¿Por qué contestan un adenoma? ¿Sí? Vamos a ver. Mielolipoma, sí, es muy bajo. Gosipiloma, ahí les hice trampa. ¿Sí? Gosipiloma es un neologismo que se forma por la expresión latina gosipium y una que creo, de un idioma africano que no recuerdo, que es boma, que significa acúmulo. Gosipioma es el término por el cual ahora se conocen a los oblitos, ¿sí? O a los textilomas, o a los cuerpos textiles olvidados en X lugar. ¿Sí? Entonces, viene de gosipium y boma. Si en vez de poner quise hacerles un poco de trampa. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sí, depende. ¿Y de qué depende? ¿De qué definamos por incidentaloma? Se denomina incidentaloma a una formación suprarrenal, ¿sí? Dependiente de la suprarrenal, no en la región anatómica de la suprarrenal, igual o mayor a 1 centímetro de su diámetro máximo, ¿sí? Descubierta de manera casual en un estudio por imágenes realizado por una indicación no vinculada a patología de dicha glándula, ¿sí? Por eso no podemos decir que es un incidentaloma, porque tenemos que saber de qué paciente hablamos. Porque, por ejemplo, se excluirán a todos aquellos pacientes con semiología propia de patología de la suprarrenal, o pacientes en fase de estadificación tumoral, o pacientes asintomáticos con predisposición genética conocida a lesiones tumorales suprarrenales. Quiere decir que globalmente el incidentaloma es algo que nos encontramos de casualidad buscando otra cosa que tiene un cierto tamaño, ¿sí? Y esa es la definición de incidentaloma. Ahora, toda vez, y esto es una afirmación general para todas las áreas de la economía, cuando nosotros buscamos tenemos que caracterizar una lesión, primero tenemos que pensar qué órgano está afectado. Si ese órgano afectado es par, nosotros tenemos que saber si esa lesión es uni o bilateral. ¿Sí?
Como les dije en primer término, deberemos definir si esa lesión es propia de esa estructura anatómica o es de una estructura adyacente. Alguna vez lo he mencionado, pero en diagnóstico por imágenes nosotros hacemos referencia al denominado fenómeno de falta de domicilio o fenómeno de pérdida de domicilio. El fenómeno de pérdida de domicilio hace referencia a lesiones que están en contacto con múltiples estructuras anatómicas por su tamaño y que por esa razón es difícil determinar su origen. Ejemplo, yo tengo una lesión de 5 centímetros en el retroperitoneo por encima del nivel de los sitios renales a izquierda de la línea media. La lesión tiene un volumen importante y contacta con el riñón, la suprarrenal, el vaso, la cola del páncreas, la cara posterior del estómago, el colon y el meso. ¿De dónde viene? ¿Sí? Muchas veces no es fácil poder determinar eso. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos. Con respecto a la benignidad o malignidad, nosotros no podemos dar diagnósticos de certeza. Lo que nosotros podemos brindar como imagenólogos es la existencia, o informar sobre la existencia de criterios imagenológicos asociados a comportamiento agresivo. Cuando una lesión es hipervascularizada, cuando una lesión es grande, cuando una lesión es sólida, cuando una lesión tiene septos irregulares, ¿sí? Cuando los tejidos adyacentes son heterogéneos, cuando se extiende a órganos vecinos, todos esos son signos de comportamiento agresivo. ¿Sí? Y la funcionalidad. Y ahí nos vamos a meter en un territorio en el cual nosotros como personas que nos dedicamos a la morfología esencialmente, nos tenemos que correr un costado, porque nosotros podemos hablar de cierto grado de funcionalidad. Podemos ver si hay vías metabólicas que están activas o no, pero poco tenemos para decir por sobre la bioquímica en este sentido. ¿Sí? Con respecto a los incidentalomas, vamos a tratar de describirlos y a mostrar algunos rasgos. Casi el 80 o el 85% de ellos son unilaterales. ¿Sí? Entonces ya tenemos respondido a la primera pregunta. De ese gran porcentaje, la gran mayoría son adenomas, de los cuales la gran mayoría, un 75% o más, son no funcionantes. ¿Sí? Del resto se van a dividir en los feocromocitomas de origen adrenal, o las lesiones, los tumores de origen adrenal, catecolaminérgicos, los carcinomas primarios de la glándula suprarrenal y, en último término, las metástasis. En un metaanálisis que comparaba la incidencia de los distintos tipos, los distintos diagnósticos en los incidentalomas, las series clínicas y las series quirúrgicas coinciden con que la mayoría corresponden a adenomas no funcionantes, ¿sí? Y de los funcionantes, la mayoría provocan síndromes por aumento de la secreción de cortisol, o sea, son productores de cortisol, y el resto, ¿sí? Son productores de aldosterona, por lo menos en su gran mayoría. Cada uno de estos con sus vías propias de diagnóstico. Además está decir que no es factible no es factible poder determinar desde el punto de vista de las imágenes si corresponde a un adenoma productor de aldosterona o un adenoma productor de glucocorticoides. No es factible. Sí podemos determinar que es un adenoma. Ahora, como ustedes ya dijeron previamente, para evaluar las suprarrenales en un paciente del cual conocemos patología, que no sería un incidentaloma, utilizamos la TC. Ahora, ¿qué pasa si pedimos la TC? Viene la TC y nos informan una lesión nodular en una glándula suprarrenal derecha, de límites bien definidos, sin alteración en la grasa, de aproximadamente unos 15 milímetros. ¿Qué tiene un adenoma, o qué tienen mayormente los adenomas que nos permiten aproximarnos a su diagnóstico? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Las unidades de Hansfield las vamos a usar, ¿sí? Pero en realidad eso no es una característica propia de las lesiones. Sí, toma contraste, pero vamos ahí, vamos más atrás. ¿Qué tiene un adenoma? ¿Por qué lo puedo reconocer? Porque el adenoma tiene grasa intracelular, ¿sí? Entonces, la grasa tiene un comportamiento particular en las modalidades diagnósticas seccionales, tanto en la tomografía como en la resonancia magnética. Y ahí vamos a lo que dice el colega, ¿sí? Lo que nosotros tenemos varias medidas para valorar, ¿sí? Si una lesión tiene contenido graso o no.
mediante la tomografía lo que nosotros vamos a ponderar son el valor de esa lesión en unidades Hounsfield. Si ustedes no saben, Sir Godfrey Hounsfield, ¿sí?, fue un ingeniero que trabajaba para la EMI en la década del 50 y el 60, que de buenas a primeras se encontró con que había 4 muchachos que estaban produciendo mucha guita en otra rama de la empresa, pero mucha plata. ¿Sí? Entonces, mucha de esa plata que producían estos 4 muchachos, ¿sí?, fue destinada al desarrollo de la tomografía computada en los laboratorios unidos. Los 4 muchachos eran los Beatles, ¿sí?, pertenecían al mismo grupo empresario, el grupo EMI. Entonces, gracias a eso nosotros tenemos tomografía. Bueno, las unidades Hounsfield lo que ponderan es en qué magnitud un tejido atenúa la incidencia de unas de rayos. Entonces, entra las de rayos, pasa por el tejido, yo mido la diferencia que existe entre la intensidad de este rayo y lo que sale, ¿sí? Y esa diferencia representa la atenuación, es lo que queda en el tejido. Eso se puede ponderar comparándolo con un mapa de grises, que es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Cada equipo tiene, digamos, un rango de unidades Hounsfield, pero si una lesión determinada tiene un valor negativo dentro de las unidades Hounsfield, podemos hablar de que tiene contenido grasa. Ahora, si yo miro la lesión anterior, voy a decir que es una lesión hipodensa, bien delimitada, sin nada. Tengo que caracterizarla más. ¿Por qué? Porque hay un montón de lesiones hipodensas, muchas de ellas benignas y otras no tanto. Un adenoma, un quiste, ¿sí?, un quiste con una calcificación, un mielolipoma. ¿Sí? Fíjense que todas estas lesiones tienen áreas que son más oscuras, que tienen menor atenuación. Entonces, ¿cómo pondero eso yo? Perdón, vamos a volver para atrás. Mediante... Bueno, entonces, señale cuál de las siguientes características imagenológicas consideraría usted útil para plantear el diagnóstico de adenoma. Bueno, ya lo dijimos, vamos a saltearla, pero vamos a tratar de justificar por qué no, ¿sí?, el resto, ¿sí? El tamaño. El tamaño no es una característica, esto lo vamos a ver todo, no, iba a poner grasa, pero no lo hicimos. Entonces, ¿por qué la grasa? La grasa tiene atenuación negativa. Entonces, cuando yo coloco este pequeño círculo sobre la lesión, que requiere una metodología de evaluación porque debe abarcar más de 2/3 del total de la circunferencia evaluada, esta atenuación tiene que ser menos de 10 unidades Hounsfield. Si ustedes se fijan a la derecha, la atenuación es 8. Si ustedes se fijan a la izquierda, la atenuación es menos 5. ¿Sí? Entonces, esa lesión tiene contenido adiposo. Entonces, el primer diagnóstico que yo debo pensar es en un adenoma. ¿Por qué no la bilateralidad? Porque si bien existen adenomas bilaterales, existen metástasis bilaterales, existen tumores bilaterales, los procesos inflamatorios o los procesos por hiperfunción de la glándula afectan a las dos glándulas. Entonces, puede ser un adenoma, pero no necesariamente es un incidentaloma. Esas cosas, esos cuadros vienen con una información mucho más importante, los de afectación bilateral de las glándulas suprarrenales. ¿Por qué no las calcificaciones? Porque en general los adenomas no calcifican. Pueden calcificar, sí, si son grandes, y ahí un poco se marca la cancha, pero sirven como diagnóstico diferencial para los mielolipomas, que es una condición totalmente diferente. Entonces, ¿es eso solo lo que se hace? No, porque tenemos algunos inconvenientes. A veces la atenuación no es 10, la atenuación es 15. Entonces, entra en una zona indeterminada de saber si es un adenoma, ¿sí?, que tiene poca grasa, o en realidad es otra cosa. Esa es la gran pregunta. Entonces, la primera alternativa que se evaluó, si ustedes se fijan en la anterior, nosotros tomamos un ROE, una región ICD, que es la sumatoria del valor de todos los píxeles, o sea, los elementos pictóricos que se encuentran en esa imagen, ¿sí? Ahora, hay una forma más fina de hacerlo, que es contar la cantidad de píxeles que hay en este lugar. Se establece un área y se mide, mediante un software, qué cantidad de píxeles son negativos. Entonces se establece un histograma, y si ustedes se fijan acá abajo, cuando la mayoría de los píxeles se encuentra por debajo del 0, se lo considera como negativo. Y cuando se encuentra por encima del 0, se lo considera como una lesión con poco contenido lipídico. Lo que no quiere decir que no sea un adenoma o que sea otra cosa. Lo que nosotros estamos evaluando es la presencia de grasa dentro de la lesión. Entonces, el histograma tomográfico fue la segunda instancia que nosotros tuvimos para poder evaluar la patología suprarrenal, ¿sí?
hoy por hoy está un poco en desuso. ¿Por qué? Porque claro, se medían, yo me encuentro con un incidentaloma, lo mido, habíamos dicho que el valor de corte según la bibliografía era de 10 unidades Hounsfield, y la mido y me mide 20. Y no tiene nada el paciente, pero tiene una bolita ahí. ¿Y cuántos son todos benignos? Y no, un 80% son benignos. ¿Sí? ¿Y puede ser otra cosa? Y sí, puede ser otra cosa. Entonces, ¿qué otras cosas pueden ser? Ahí podemos utilizar la tomografía computada multifásica. Ahora, tomografía computada multifásica es solo un nombre. ¿Por qué? Porque hay muchos protocolos multifásicos de abdomen. Ejemplo, no es lo mismo la valoración de una metástasis de un tumor hipervascularizado que de la patología primaria del páncreas que de la suprarrenal. Entonces, el protocolo específico para la valoración de glándulas suprarrenales implica realizar una adquisición sin contraste y 2 adquisiciones posteriores a la administración de contraste. Una en tiempo venoso, como las que se hacen en el hígado para caracterizar lesiones focales, y una a los 15 minutos. ¿Y qué voy a ponderar? ¿Cómo maneja el contraste esa lesión? Los adenomas tienen la particularidad de vascularizarse mucho, son muy vascularizados, pero se lavan rápidamente, con lo cual en la fase más tardía van a tener un lavado o una atenuación en unidad de Hounsfield menor que la que tenía al principio, o menor que una lesión no adenomatosa. Entonces, dada una lesión que me encuentro de casualidad, ¿tiene grasa? Es un adenoma. ¿No tiene grasa? Bueno, vamos a ver qué es. Si yo tengo que hacer una tomografía, le voy a pedir un protocolo para evaluación de glándulas suprarrenales con medición de lavado o medición de washout. ¿Sí? Se lo van a encontrar frecuentemente, pero tiene que pedirlo en forma específica porque no es un protocolo que se haga por default. No se hace por omisión, se hace orientado hacia la patología. Entonces, fíjense en este ejemplo de la bibliografía, donde se ve una lesión de 20 unidades Hounsfield. Ya, no es negativo. Cuando le ponemos contraste, medimos el contraste en la fase portal y tenemos una atenuación de 98 unidades Hounsfield. Vale decir que cuadruplicó, ¿sí?, la atenuación a los 70 segundos. Y a los 15 minutos, ¿sí?, esto está casi a la mitad de unidades Hounsfield de lo que estaba en la fase arterial. Entonces, lo que se buscó es tratar de cuantificar este comportamiento de las lesiones adenomatosas. ¿Y cómo hicimos? Bueno, se pueden calcular 2 porcentajes, lo que se denomina porcentaje de lavado absoluto y porcentaje de lavado relativo. El porcentaje de lavado absoluto toma en cuenta cómo varía esta lesión con respecto tanto a la fase precontraste como a la fase sin contraste. El lavado relativo omite la fase sin contraste. Entonces, fíjense la confección de la fórmula: realce postcontraste menos la atenuación en el contraste tardío sobre el contraste menos la atenuación en la adquisición sin contraste. No se vuelvan locos con la fórmula, lo importante que ustedes sepan es que los adenomas tienen un comportamiento particular con respecto al contraste endovenoso y eso sirve para su diagnóstico. ¿Sí? ¿Tiene valores de corte? Tiene valores de corte que son 60% o más de lavado absoluto a los 15 minutos o mayor o igual a 40% de lavado en el caso del lavado relativo. Esto nos vamos a ocupar nosotros como especialistas, no ustedes, pero se sustenta en esta teoría, en que los adenomas se comportan en forma diferencial cuando le ponemos contraste endovenoso. No realza menos, ¿sí? Satura no. Tiene un porcentaje de lavado de 47, ¿sí? Un porcentaje de lavado relativo de 32. ¿Qué hace? Una resonancia. ¿Sí? ¿No toda resonancia? No toda resonancia. Hay protocolos específicos para la valoración de las glándulas suprarrenales. O mejor dicho, hay herramientas que nosotros utilizamos pensando en que las lesiones con contenido graso intracelular se van a comportar de una manera especial en un campo magnético y ante determinados pulsos de radiofrecuencia. Simplemente a título de mención, lo que en la ecografía es ecogenicidad y en la tomografía es atenuación, en la resonancia magnética es intensidad de señal. Será hipointenso todo aquello que nosotros convengamos que es oscuro, ¿sí?
Será hiperintenso todo aquello que sea blanco, claro o que brille, ¿sí? Y para ponernos de acuerdo en la evaluación inicial, cuando ustedes vean un líquido estático blanco, van a estar en la familia de las secuencias ponderadas en T2. ¿Sí? Busquen la vesícula, busquen el líquido cefalorraquídeo, busquen un quiste, busquen el uréter, busquen la vejiga, busquen un líquido que tenga circulación lenta. Si brilla es un T2, ahí tienen la primera herramienta. ¿Sí? Eso simplemente para que ustedes se orienten. Por supuesto que esta aproximación tiene excepciones. Entonces, nosotros en resonancia magnética, cuando estudiamos un determinado tejido o un determinado objeto de estudio, lo que hacemos es alinear los protones de las moléculas de agua en general al eje mayor del campo magnético. Y de ese reposo o de ese estado, ¿sí?, artificial, alejado del equilibrio, sobre eso nosotros ejercemos estímulos variables con pulso de radiofrecuencia. De esa manera la respuesta que obtenemos de los tejidos va a depender de su composición molecular, ¿sí? En el caso de las lesiones con grasa, nosotros vamos a buscar saturar esa grasa. Vamos a tratar de que el tejido que nosotros queremos evaluar pierda esa señal para tener una imagen diferencial. Lo que ustedes ven aquí, del lado izquierdo, perdón, de este lado, ¿sí?, de mi izquierda, van a ver una secuencia ponderante 1 donde vemos en la glándula suprarrenal izquierda una formación nodular sólida, parece ser sólida, de límites bien definidos. Y aquí vamos a parearla con otra secuencia que se denomina secuencia de desplazamiento químico. En la secuencia de desplazamiento químico estimulamos a todos los tejidos, esperamos su respuesta, pero antes de que vuelvan al reposo tiramos un nuevo estímulo para eliminar la señal proveniente de la grasa. Entonces, si yo tengo una lesión con contenido graso, la voy a ver así en T1, pero si le doy otro empujoncito para eliminar la señal de la grasa, esa señal tiene que caer, ¿sí? Entonces, las lesiones con contenido graso intracelular se verán hipointensas en la secuencia de desplazamiento químico fuera de fase. Chino básico, lo sé, simplemente sepan que las lesiones con contenido graso las podemos explorar porque tienen una señal diferencial dada por su diferente composición tisular. ¿Está claro? Entonces, dos ejemplos, ¿sí? En el de arriba tenemos una lesión nodular en la glándula suprarrenal izquierda que luce hipointensa en el T1, hipointensa en el T2 y cae la intensidad de señal en la secuencia de desplazamiento químico. La vemos oscura, la vemos negra, ¿sí? Miren el ejemplo de abajo, también es un adenoma, ¿sí? Pero en este caso luce hipointensa en el T2, hipointensa en el T1, pero en este caso no muestra descenso de señal. Lo cual nos complica la vida. ¿Por qué? Porque acá hay dos caminos. O que sea un adenoma pobre en lípidos, ¿sí?, o que sea un no adenoma. Y ahí empieza el espectro de diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos algunas herramientas para poder evaluar ese descenso de señal en resonancia magnética como la teníamos cuando evaluábamos las lesiones por tomografía computada, que medíamos el porcentaje de lavado de una adquisición en otra. Acá lo que hacemos es, sabemos que las lesiones con contenido lipídico muestran descenso de señal en la secuencia fuera de fase. Bueno, ¿cuánto desciende? En la resonancia no es tan sencillo ponderar ese descenso de señal, entonces ¿qué hacemos? Evaluamos la señal con respecto a la caída en otros tejidos. Es así que tendremos un coeficiente de caída dentro de la propia glándula, ¿sí?, un coeficiente de caída, un porcentaje de caída con respecto al vaso, con respecto al músculo, con respecto al riñón. Distintos trabajos han ponderado uno sobre otro con valores de corte variable. Es una herramienta más, no es absoluta y tendrá que correlacionarse con los antecedentes, el laboratorio, la clínica del paciente, ¿sí?, que estamos buscando nosotros. Eso es muy importante porque todas estas modalidades te permiten una aproximación, pero no permiten un diagnóstico de certeza. El diagnóstico de adenoma, cuando es un adenoma, lo hace mi mamá con 4 horas de entrenamiento. Sin duda. ¿Por qué? Porque los criterios son bastante fáciles de retener. Entonces, tenemos una lesión con una atenuación menor o igual a 10 unidades de Hounsfield en la tomografía sin contraste, con un porcentaje de lavado absoluto mayor o igual al 60%, con uno relativo mayor o igual al 40% y con descenso de señal en la secuencia de desplazamiento químico fuera de fase.
Un adenoma que lee los libros cumple los 4 criterios. ¿Sí? El problema es cuando no pasa eso. ¿Sí? Y cuando aparecen otro tipo de lesiones. ¿Sí? Porque esto también puede ser un incidente aloma. Esto es una lesión que tiene un criterio imagenológico de comportamiento agresivo, que es el tamaño. Cuando yo tengo una lesión de más de 4 centímetros en esta topografía, tengo que parar mis antenas, porque existe la posibilidad de que o sea primariamente maligna, o que sea una lesión malignizada. Si una lesión previamente benigna que ha sufrido transformación maligna. En este caso, vemos en el hipocondrio derecho, en el espacio de Morris, una lesión bien delimitada, que tiene contenido adiposo. Fíjense el tejido adiposo del espacio properitoneal y el tejido adiposo de los mesos y perirenal, que luce gris oscuro, ¿sí? Al igual que acá. Pero acá nosotros podemos discernir una cápsula y sectores donde la composición tisular es diferente porque existen áreas de densificación. Esto es un mielolipoma. ¿Sí? Los mielolipomas son tumores benignos de las glándulas suprarrenales que se caracterizan por tener elementos propios de la glándula suprarrenal más elementos de médula ósea madura, o sea, con focos de hematopoiesis extramedular incluso dentro del tumor. Son lesiones de comportamiento naturalmente benigno, pero son lesiones de contenido adiposo también. Y que cuando uno le hace todo el protocolo, la diferencia esencial que no se van a comportar con el patrón de lavado que se presenta en los adenomas. Pero sí van a tener caída de señal en la secuencia fuera de fase con desplazamiento químico y van a tener contenido adiposo. Pero ya en general tienen criterios de tamaño. Habitualmente son unilaterales. En este caso tenemos una lesión de contenido líquido, sin realce, de paredes finas, hipodensa, que representa un quiste. Un quiste de la glándula suprarrenal es una patología frecuente. Esto también es un incidentaloma, aunque mucho menos frecuente. Ahora, fíjense, cuando ustedes analizan las imágenes, volvemos a la pesquisa de los criterios de comportamiento agresivo. Las lesiones quísticas normalmente tienen una pared fina, como dije precedentemente, muchas veces dibujada a lápiz, sin engrosamientos septales en general, sin calcificaciones, sin áreas de engrosamientos murales y sin realce, ¿sí? A diferencia de las metástasis, por ejemplo, en las cuales las paredes suelen ser más gruesas, suelen ser más irregulares. En general las zonas centrales suelen ser más hipodensas y cuando los márgenes de esa hipodensidad son irregulares, en general reflejan necrosis. ¿Sí? Puede ser una metástasis quística también, lo que refuerza la hipótesis diagnóstica es el engrosamiento y la regularidad parietal con el realce postcontraste. Pero es una lesión nodular, ¿sí? En general esto aparece en pacientes en los cuales nosotros ya conocemos los primarios porque las metástasis son infrecuentes y nosotros las vemos en los procesos de estadificación, con lo cual no contaría como un incidentaloma, según su definición. Esto que ustedes ven aquí es un carcinoma primario de la glándula suprarrenal derecha. Entonces, fíjense lo que hablábamos antes. Tamaño, ¿sí? Esta lesión excede los 5 centímetros, con lo cual resulta muy difícil poder determinar el órgano de origen. Y les cuento una anécdota. ¿Ustedes saben cómo se llamaron durante muchísimo tiempo los tumores de riñón? Se los denominaba hipernefromas. ¿Saben por qué se los denominaba hipernefromas? Porque estaban por encima del polo superior del riñón. Entonces, se cree que esto es una denominación equívoca porque probablemente muchos hipernefromas o muchas lesiones tumorales del polo superior del riñón fueron tumores primarios de la glándula suprarrenal. Estamos hablando de las descripciones del siglo XVIII y XIX, de ahí viene el término hipernefroma, que es un término que ahora está en desuso. Pero fíjense que es una lesión que muestra septos intralesionales. No solo muestra septos, sino que esos septos son gruesos, en general exceden el milímetro. No solo eso, sino que además esos septos realzan. Son irregulares, de aspecto mamelonado y con áreas líquidas en su interior que reflejan necrosis o transformación quística en este caso. ¿Sí? Pero claramente no es una lesión ni focal, ni de menos de 1 centímetro, ni con contenido adiposo, ni tiene el patrón de washout clásico. ¿Sí? Eso que nosotros no pensaríamos en una adenoma en este caso. Vamos a hacer una pequeña mostración de algunos casos de afectación bilateral de las glándulas suprarrenales.
Lo que nosotros podemos ver acá es sendos flechomas bilaterales que muestran las glándulas suprarrenales. Pero si ustedes se acuerdan, las glándulas suprarrenales, bueno, voy a hacerlo así, son dos puntas de flecha. ¿Sí? Creo que ahí ustedes no ven dos puntas de flecha, sino que ven sendas formaciones o sendas estructuras lobulares, heterogéneas, con pérdida de sus contornos anatómicos y que tienen dos particularidades. La primera es que hay una alteración en la grasa adyacente a ambas suprarrenales. Ustedes se fijan acá, ¿sí? No tiene este aspecto que es el aspecto normal, sino que es un aspecto trabeculado, irregular. Utilizando las ventanas adecuadas se ven que esas estructuras lineales son áreas, son vasos estásicos alrededor de las suprarrenales. Pero además, y volviendo a las unidades Hounsfield, podemos ver que en la adquisición sin contraste, ya son espontáneamente hiperdensas. ¿Sí? No es calcio, son hiperdensas. Entonces, jugando al gallito ciego imagenológico, que es vamos a hacer diagnóstico con lo que tenemos y sin información clínica, ¿qué podemos decir? Que es una lesión bilateral que afecta a la grasa perirenal y que tiene la particularidad de ser hiperdensa en adquisición sin contraste. Ahí tengo que empezar a utilizar el algoritmo de qué cosas hiperdensas se ven en las adquisiciones sin contraste. ¿Cuál es la primera? Infección. No. Sí, sangre. Cuando ustedes ven algo blanco, lo primero que tienen que descartar es sangre. Lo segundo que tienen que descartar es moco. Lo tercero que tienen que descartar es calcio. ¿Sí? Pero si ustedes ven una estructura anatómica con una hiperdensidad medio rara, medio blanquito, piensen en sangre en primer término. ¿Sí? Otra aproximación con excepciones. Entonces, tenemos un paciente que tiene un aumento bilateral con trabeculación de la grasa y sospecha de sangrado en ambas glándulas suprarrenales. ¿Su diagnóstico es? Esto es un síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿Sí? Hemorragia suprarrenal bilateral. Volvemos a otro ejemplo de calcificaciones seculares. En este caso es una reconstrucción en plano coronal de unas calcificaciones seculares en ambas glándulas suprarrenales. Las calcificaciones en general cuando son bilaterales y no deforman las glándulas son signos sugestivos de comportamiento no agresivo. Pero vale decir también que las imágenes hay un punto en el cual se trancan, que no pueden seguir adelante. Por ejemplo, vamos a poner dos casos. Esta es una resonancia de un paciente pediátrico con un neuroblastoma, ¿sí? Que se encuentra en el espacio de Morrison, en este lugar, y nosotros vemos una formación sólida, ¿sí? Vemos una formación, fíjense, estos líquidos cefalorraquídeos, el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. El líquido cefalorraquídeo, a los fines prácticos, para nosotros es un líquido estático, y si se ve blanco es un T2. Entonces, en el T2 es tenuemente hiperintensa, con unas áreas centrales que pueden ser necrosis, es hipointensa en el T1, realza con contraste, restringe la secuencia de difusión. ¿Sí? Y esto es un feocromocitoma. El feocromocitoma se ve hipointenso en el T1, restringe en difusión, realza por contraste. ¿Sí? Entonces, en las lesiones no adenomatosas, nosotros tenemos pocas posibilidades desde la imagen pura y dura de llegar a un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Nosotros podemos aportar nuestra expertise en la detección de los adenomas. En el resto vamos a poder sugerir los diagnósticos en función, valga la redundancia, de la funcionalidad de la lesión, de las manifestaciones clínicas, del grupo etario que pertenece el paciente, en fin, de rasgos que no se infieren a partir de la imagen pura y dura. Entonces, tomando en cuenta, y ya para ir cerrando, los hallazgos incidentales en las glándulas suprarrenales, cuando nosotros tenemos una lesión de 1 centímetro o más, el primer camino que nosotros tenemos que ver es si es típicamente benigno o es indeterminado. Dentro del indeterminado, repito, criterios imagenológicos de comportamiento agresivo. En la típica, ¿qué vamos a buscar en la típicamente benigna? Lo más frecuente, el adenoma, ¿sí? Con grasa, con washout, absoluto y relativo, como con los valores que ya vimos, con descenso de señal en el mapa de ABC. Un mielolipoma tiene grasa, es más grande, no se comporta con el lavado igual. Los quistes son benignos también. No tienen patrón de lavado, pared fina, no tejido adiposo. La presencia de calcificaciones lineales, sectales, esos también son rasgos de comportamiento benigno. Una lesión de más de 1 centímetro y menos de 4.
con más de 10 unidades Hounsfield de atenuación, cae dentro del grupo de los indeterminados y ahí es donde la resonancia tiene valor porque va a ir a buscar los lípidos intracelulares. Si esa lesión indeterminada cae en el outphase, en la secuencia fuera de fase, la vamos a considerar como un adenoma y acá viene la parte de la que se ocupan ustedes, es ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo seguimos? Bueno, no hay un acuerdo intersocietario de qué se hace con un incidentaloma. Se toman en cuenta el tamaño, se toman en cuenta las sintomatologías, se toma en cuenta la secreción de cortisol, a ver si puede provocar un síndrome de hipercortisolemia subclínica, pero digamos, la imagen puede llegar hasta acá. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una lesión indeterminada que no cae en el mapa de washout? Ahí entramos en un territorio más áspero porque entre los diagnósticos diferenciales entran el feocrimocytoma, entran las metástasis, entran los tumores primarios y podemos aproximar el diagnóstico mediante la medicina nuclear vía PET-CT u otras modalidades diagnósticas, pero ahí ya el rendimiento diagnóstico, tanto en términos de especificidad como de sensibilidad, es un poco menor. Así que bueno, esto ha sido un pequeño paseo por la patología de las glándulas suprarrenales. Espero que no se hayan aburrido demasiado, que terminemos bien el día y desde ya, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?